Bien, muchachos, entonces, para retomar el tema de la comunicación, eh, para abordar ese tema de la comunicación organizacional, tengamos en cuenta lo que nos estaba planteando la expositora con respecto a la subjetividad, con respecto a las actitudes. Perdón. Ok, ya. Les planteaba, permítanme, por favor. Les decía entonces, muchachos, de que con base en la subjetividad, cuando hablamos nosotros de comunicarnos, realmente nosotros en toda nuestra vida siempre nos estamos comunicando. Es imposible no comunicarnos. Nosotros tenemos actitudes, nosotros tenemos acciones o conductas, nosotros venimos de una estructura familiar y todo cuanto hacemos y dejamos de hacer es una manera de comunicarnos. Inclusive el pensamiento es una forma interior de comunicarnos. Lo que queremos, en últimas, quiénes somos. Todo comportamiento es una forma de comunicación. Nosotros, al quedarnos en silencio, al quedarnos callados, pues realmente ahí nos estamos comunicando. El silencio es una forma de comunicarse, ¿sí? El no comportarnos, es decir, el quedarnos quietos, también es una forma de comunicarnos. Es una forma de expresar las cosas. ¿Ven? Entonces, nosotros no podemos existir, no puede existir ni vida personal ni vida social si no nos comunicamos. De tal manera que cuando nosotros hablamos del tema de la comunicación, tenemos que pensar de una manera muy diversa, entender de que en las dinámicas grupales nosotros utilizamos la comunicación para incorporarnos con la sociedad. Utilizamos un mensaje, ese mensaje puede ser escrito, puede ser verbal, puede ser textual, ¿sí? Pero en últimas, nosotros estamos generando ese tipo de conductas a nivel de la comunicación, ¿sí? Y de otra manera, nosotros debemos entender de que existen diferentes tipos de comunicación al interior de una organización, ¿sí? Eh, Mencionémoslas así rápidamente. Una comunicación formal, que es la comunicación cuyo contenido siempre está relacionado con aspectos institucionales. Es decir, que estamos hablando de memorandos, de comunicados, y esto hace parte de una comunicación escrita. La velocidad es lenta debido a que tiene que cumplir con todas las formalidades establecidas. Otro tipo de comunicación tiende a ver con lo informal, que es el tipo de comunicación que contiene aspectos institucionales, pero utiliza canales no oficiales. Por ejemplo, una reunión alrededor en una cafetería, encuentros en los pasillos. Es decir, es mucho más veloz, pero igual se utiliza de una manera constante. Lo vertical, en cuanto a tipos de comunicación en lo vertical, es la comunicación que se genera en las áreas directivas de la organización y va descendiendo utilizando canales oficiales. Es una comunicación totalmente corporativa y debe existir la comunicación vertical ascendente que posibilite el intercambio. Digamos que esta comunicación vertical hoy día se menciona como una comunicación bidireccional.
precisamente para posibilitar ese intercambio. Es decir, que va desde las directivas hacia los empleados y desde los empleados, es decir, una comunicación ascendente para que ellos puedan opinar y dar sus alternativas en cuanto a solución de problemas, en cuanto a ideas. ¿Sí? De otra manera, el tipo de comunicación horizontal es conocida también como una comunicación plana y ubica a todos los actores en un mismo nivel de información. Generalmente, se dice que la comunicación horizontal se produce entre las personas de un mismo nivel. Muy pocas veces esta comunicación utiliza canales oficiales. Es totalmente informal, por lo que es difícil operar sobre ella. Es decir, que a todos los niveles nos estamos comunicando, pero de una manera horizontal. Y hay otra comunicación que me parece que es muy peligrosa a nivel de las organizaciones y se trata de los rumores, que es una comunicación también informal, que recorre la institución, la organización, sin respetar canales y se transmite de una manera supremamente rápida. Esta construcción, pues lógicamente lo que hace es generar toda esa subjetividad que de pronto estábamos escuchando en el video que nos estaba presentando esta señora, esta conferencista, en donde se emplean terminologías pues, que se utilizan mucho en el pasillo, en el corredor, ¿sí? Pero que no están confirmadas, no son oficiales realmente. ¿Sí? Es importante pues, que aclaremos que esta clasificación puede ser mucho más amplia, de acuerdo a lo que yo les estaba diciendo, que ya ahorita no hay una comunicación netamente vertical, sino que también existe una comunicación bidireccional para poder entender lo que quiere la empresa y lo que quieren los trabajadores. ¿Sí? Pero que es importante que nos comuniquemos, sí, es muy importante la información que recibimos sobre el tema de la comunicación. Con la comunicación, ¿qué logramos nosotros? Pues enterarnos de novedades, de resoluciones, de acontecimientos, de noticias y de otras muchas otras cosas. ¿Sí? Es parte importante de la comunicación, pero se diferencia de ella en que no requiere respuesta más allá de manifestar su recibo, es decir, la información. Hace parte de la comunicación, pero nos está transmitiendo, como su nombre lo indica, información. La información interna es inherente a las organizaciones. Y es que una empresa es, digámoslo así, al fin y al cabo, un conjunto de personas que interactúan intercambiando información para poder obtener objetivos grupales y cumpliendo las metas organizacionales. Entonces, la información debe fluir en la empresa sin ningún obstáculo y se debe evitar toda situación de estancamiento. ¿Sí? Entonces, cuando hay estancamiento es precisamente porque hay una mala comunicación, una mala información, porque hay subjetividad, porque hay errores en la comunicación, porque hay intereses creados. Entonces, lo que se pretende al comunicar, al informar, es aclarar absolutamente todo. Pero cuando no hay claridad en eso, pues lógicamente el esquema de la comunicación se pierde. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, les voy a mencionar una, 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 una historia breve para poder entender ese proceso de comunicación en un relato. Entonces, escuchemos esto. Se dice, bueno, el tema es los 7 ciegos y el elefante. Entonces dice lo siguiente. En un pueblo había 7 hombres ciegos que eran amigos y ocupaban su tiempo en discutir sobre cosas que pasaban en el mundo. Un día surgió el tema del elefante. Ninguno conocía a un elefante, así que pidieron que los llevaran a un elefante.
Para conocer cómo era, uno tocó su costado, otro la cola, otro la trompa, otro la oreja, otro la pata, etc. Después se reunieron para discutir lo que habían encontrado, lo que descubrieron ellos. Uno dijo, un elefante es como una pared, pues había tocado su costado. No es, no es como una cuerda, dijo otro. Eh, Está equivocado, dijo el tercero. Es como una columna que sostiene un techo. Es como una serpiente pitón, dijo el cuarto. Es como una manta, dijo el que había tocado la oreja. Y así siguieron discutiendo. Con base en esta reflexión, en este pequeño cuento, ¿sí? Quiero poner a su consideración lo siguiente. ¿Por qué discuten los 7 ciegos? ¿Por qué discuten? Díganme, por favor. Porque cada uno obtuvo. Ah, Lizeth, dale. Dale, Lizeth. profesor, porque cada uno tuvo su argumento, porque tocó diferentes cosas. Cada uno tocó diferentes cosas y tiene su diferente argumento. Ok, listo. ¿Y qué ibas a comentar también? Sí, parecido. Cada uno tiene, pues según su experiencia, un concepto diferente del elefante. Ok, la siguiente pregunta. ¿Qué comprensión de la comunicación hay entre los ciegos? ¿Qué comprensión? ¿Cuál creen ustedes que sería la comprensión de la comunicación que hay entre los ciegos? ¿Qué se les ocurre? Muchachos. No sé, profe, la subjetividad, que es el tema central del que estamos hablando. Ok, tiene que ver, va por ese lado, es por ese lado. Que es opinión personal, la de cada uno. Ok, sí. La comprensión que tienen ellos de la comunicación es supremamente limitada y realmente como ellos no conocen o no conocían o no conocen un elefante, pues lógicamente, como ustedes decían, eh, se están basando de acuerdo a lo que ellos tocaron, de acuerdo a lo que ellos percibieron, digamos, a esa subjetividad, ¿sí? Entonces, lógicamente, la comunicación entre ellos realmente fue negativa porque no conocen y creen de que su punto de vista es el correcto, ¿sí? Y tercera pregunta, ¿qué tendrían que hacer ellos en lugar de discutir? Porque acuérdense que ellos empezaron a discutir. Están equivocados, eso no es así, esto es una manta, esto es una pared, esto es una serpiente. Entonces, cada uno tenía su punto de vista y lo estaban defendiendo. ¿Qué tendrían que hacer en lugar de discutir? Mirar, bueno, mirar, no, Sí, ir como a sentir lo que los otros también estaban sintiendo para asegurarse si estaban en lo correcto. ok. ¿Qué otra alternativa hay? Comunicar lo que cada uno sintió. Pero ahí lo comunicaron, Lisette. ¿Cuál sería También lo, hubieron, No, pero de perdón? una manera que, no sé, unir Ok, los argumentos de cada uno. ok, exactamente. Eso lo hicieron ellos, pero lo hicieron de una manera inadecuada. Entonces la cuestión es, Lisette, de que lo que tú planteaste en segunda instancia es de que ellos eh, puedan escuchar las opiniones de los demás y tratar de unificarlas, que es lo que tú estás queriendo decir, Lisette. Sí, Madeleine, ¿qué ibas a decir? sí, pero pues yo opino que ellos debieron haber tocado, digamos, como tal a todo el elefante. Digamos, si ya lo habían discutido, no sé, uno de ellos hubiera dicho, vengan y tocamos todo el elefante y así pues hubieran sabido y no se hubieran puesto a Ok, discutir. mira, esa es una alternativa que se rote para que se den cuenta cómo
cómo pueden ellos a nivel del sentido del tacto de pronto percibir de una manera diferente. ¿Sí? Yo quiero que Gilbert, Señor. haz un favor, Gilbert. Trata tú de que puedas tú, con lo que escuchaste del cuento, tratar de inventar un poco de ese nuevo final del cuento. ¿Sí? O sea, con base en lo que hablamos nosotros ahorita, ¿cómo podría ser ese nuevo final del cuento? Teniendo como claro el concepto de la comunicación y de la subjetividad. ¿Cómo lo terminarías, Gilbert? Pero buscando darle una solución, ¿sí? Sí, claro, claro, porque la idea es evitar discutir. Entonces, como queremos tener un nuevo final del cuento, teniendo como base lo que ustedes dijeron ahorita, ¿cómo podríamos nosotros inventarnos este nuevo final del cuento? Bueno, entonces en base a lo que es la subjetividad, que yo entendí que es como el punto de vista que tiene uno de acuerdo a cómo lo educan, a lo que percibe, ¿sí? Ujú. Entonces, al ver que los ciegos no llegaban a ningún acuerdo con esta discusión, porque cada uno tenía su punto de vista diferente, entonces decidieron, el uno le mostraba al otro lo que percibía, ¿sí? Para que Ajá. entendiera su punto de vista. Sí, Y así sucesivamente se hizo la cadena y terminaron concluyendo que la otra persona tenía razón, o sea, no estaba equivocado, llegaban a lo mismo, todos llegaban a lo mismo, a que a pesar de que yo lo había percibido diferente, cuando él me mostró, me di cuenta de que lo que él decía también era así. ok. Entonces la idea es como escuchar a la persona y entender un poco su argumento, su punto de Entender su vista. punto de vista. Ok, sí. Es muy similar a lo que nos mostraban cuando estábamos viendo el video de cómo de un ángulo hay una persona viendo un 6 y del otro ángulo hay una persona viendo el 9. Cuando no se comprenden, cuando no se dan esa oportunidad que Gilbert está planteando, pues entonces cada quien va a defender su punto de vista y no van a lograr el objetivo principal de la comunicación, que es resolver inquietudes, que es transmitir información, que es solucionar problemas. ¿Ven? Por el contrario, se está generando muchísimo más el conflicto. ¿Por qué? Pues porque estamos defendiendo nuestros argumentos sin tratar de entender los argumentos de los otros. ¿Sí? Es cierto que uno tiene la oportunidad y el derecho de hacer valer sus puntos de vista y sus derechos, ¿sí? Pero, así como se dice, mis derechos van hasta donde comienzan los derechos de la otra persona, ¿sí? Y los derechos de esa otra persona van hasta donde comienzan los míos. Si yo traspaso digamos, esos límites, pues lógicamente pues voy a terminar pues, en un conflicto permanente. Ustedes bien saben de que en la comunicación hay una serie de elementos que nos determinan el esquema de la comunicación humana. Ustedes saben de que hay un emisor, en este caso soy yo, y ustedes son los receptores. Y el mensaje es lo que yo estoy mandando con el lenguaje, ¿sí? con la parte verbal. ¿Sí? Entonces, para que exista comunicación, debe existir un emisor y un receptor. Si yo estoy solo, ¿sí? hablando y queriendo mandar un mensaje, pero si no hay un receptor, pues lógicamente no se está completando estos elementos de la comunicación. ¿Sí? Entonces, hay algo que se llama la codificación y la decodificación. ¿Sí? La codificación es la manera como yo estoy transmitiendo ese mensaje. ¿Sí? Mi lenguaje, en este caso es el español, y el español acá en Bogotá, entonces hay una codificación. Si ese mensaje se lo estoy enviando a un, ¿qué le digo yo? A un pastuso,
a una persona de Nariño, entonces él tiene que decodificar, es decir, como entender en sus propias palabras lo que yo le dije, ¿sí? Entonces, eso hace que la comunicación se enriquezca porque el nariñense lo que está haciendo es decodificando la información que yo le di, ¿sí? ¿Y por medio de qué canal? ¿Sí? El canal puede ser vía telefónica, el canal puede ser vía virtual, el canal puede ser mediante escritos, el canal puede ser mediante WhatsApp, no sé. O sea, hay una gran cantidad de información que se manda por diferentes tipos de canal, ¿sí? Pero yo debo estar seguro de que mi receptor me entendió mi mensaje. Entonces yo necesito que mi receptor, primero que todo, esté atento a lo que yo le digo, me preste atención, me escuche para que me retroalimente, ¿sí? Entonces el receptor me va a decir, lo que usted quería decir era esto y esto y esto. Entonces yo le voy a decir, sí, es correcto, o no, no es correcto. Entonces, hay muchos elementos que distorsionan la comunicación, como por ejemplo la mala señal, como por ejemplo el lenguaje que hablábamos nosotros cuando mencionábamos el tema de la cultura organizacional, ¿sí? El lenguaje marca mucho el bloqueo de la comunicación porque eh, entre una región y otra cambian los conceptos, cambian eh, eh, la terminología, entonces realmente eso hace que la comunicación se distorsione, ¿sí? La disposición que tenga la persona para hablar, es decir, si yo estoy enojado, si yo estoy entristecido, estoy deprimido, estoy con ira o estoy enamorado, pues hay una gran cantidad de conceptos comunicacionales que se pueden cambiar de acuerdo a mi estado de ánimo. Entonces, eso podría ser también un bloqueo que se presenta en la comprensión del mensaje. Porque cuando yo estoy molesto, seguramente no voy a prestar atención a lo que me están diciendo. Cuando estoy deprimido, pues mucho peor todavía, ¿sí? Entonces, realmente, la comunicación tiene que estar fluyendo de una manera mucho más completa para poder entender el mensaje. Ahora, ¿a quién me dirijo yo? O sea, si yo soy el expositor y yo tengo un auditorio que de pronto, a ver, si yo soy una persona con una gran cantidad de estudios y utilizo siempre una terminología supremamente complicada y voy a hablar con personas que son campesinos, entonces no creo que me comprendan mi mensaje. ¿Por qué? Porque voy a utilizar un lenguaje supremamente especializado, ¿sí? Entonces, es muy importante determinar quién es el comunicador y quién es el receptor, quién es el auditorio, ¿sí? Otra cosa, si yo conozco muy bien del tema y el expositor me está hablando de lo que yo conozco, pero me estoy dando cuenta de que él realmente está diciendo una gran cantidad de barbaridades, entonces la comunicación allí empieza a complicarse porque realmente la retroalimentación que hace la persona que conoce el tema es totalmente diferente a lo que el expositor está diciendo. La comunicación, pues, es ante todo siempre una relación. O sea, siempre nos estamos comunicando y eso quiere decir de que interactuamos con las personas. Eh, no es solamente la transmisión de mensajes de un lado para otro. O sea, realmente, en realidad, el sentido es producido por emisores y receptores simultáneamente. Los receptores no son el último tramo de un proceso iniciado por el emisor, sino parte activa por aquello de la retroalimentación. Tanto los productores de sentido, pero también como el emisor, pues están entendiendo el mensaje de una u otra manera. Si yo, por ejemplo, tengo una actitud de desconfianza y yo soy el receptor, entonces el emisor puede decir muchas cosas, pero como yo tengo una actitud de desconfianza,
El primer esquema es que el receptor no me está prestando atención o, por ejemplo, está alterando la comunicación porque está sospechando. El rol del receptor le cabe ser entonces prácticamente como la persona que realmente está generando el conflicto en la comunicación. ¿Qué otra cosa importante a tener en cuenta en el tema de la comunicación? ¿Qué cuidados necesarios debemos tener nosotros en la comunicación? ¿Cuál creen ustedes? Díganme, por favor, ¿cuáles cuidados debemos tener en la comunicación o cuando nos comunicamos? Díganme, por favor. Lisette, ¿cuáles serían esos cuidados? ¿Cuáles serían, Lisette? No sé, profe, tener la idea plasmada de lo que se va a comunicar. Tener la idea clara, sí, eso es una buena alternativa. Derly, ¿cuál sería otra? Utilizar, como el profe lo dijo, el mismo código para que sea entendible y tener cuidado, digamos, del usar el mismo contexto. Ok, listo. Marley. También, profe, como la expresión, como lo digamos. Oh, sí, es importante. La expresión corporal, la expresión Ujú, facial dice mucho, ¿no? moverse y todas esas Sí, cosas. claro, dice mucho, ¿no? Yo puedo decir, no estoy de mal genio, pero estoy haciendo una cara de tote impresionante. Entonces, eso hace parte también de los cuidados que debe de tener la comunicación. Madeleine, Pues yo digo que como uno se exprese, ¿a qué te refieres, Madeleine? mm, me refiero a cómo la persona o el que esté dando la conferencia se expresa verbalmente, Ok, para que, digamos, la entiendan las otras personas. ok, listo. Ya. Cristian, El contexto en el cual se dé el acto de comunicación para que se efectúe. ¿y ese contexto cuál sería? ¿O a qué te refieres, Cristian? Por ejemplo, o sea, que no haya de pronto alguna interferencia en el momento de la comunicación. Ok, Si no es ok. efectivo el envío de ese mensaje, pues no habría comunicación. Ok, listo, ya te comprendí. Gilbert, ¿cuál es la idea? Profesor, yo iba a decir que el ambiente, pero pues es muy relativo con lo que dice Cristian. Que la información sea concisa, que no se extienda mucho sobre algunas cosas que a veces se tienen que decir básicas, porque eso genera confusión en los receptores. Ok. Miren que ustedes mencionaron varios que son muy importantes y muy válidos, ¿no? Entre ellos está pues, los ruidos que pueden estar afectando la comunicación y la comprensión del mensaje. Si yo estoy hablando por teléfono y se escucha una interferencia permanentemente, seguramente el mensaje que yo quería transmitir no llega. Entonces, una de las cosas que debo tener claro, pero como le decía Cristian, era precisamente eh, tratar de controlar los ruidos externos y que por el canal que estoy utilizando esté libre de contaminación con respecto a los ruidos. ¿Sí? La parte semántica, que era lo que ustedes también estaban planteando, producidos por una lengua en especial, ¿no? Una jerga en especial. Entonces, realmente la parte semántica influye muchísimo cuando tenemos que hablar de los cuidados de la comunicación. Los físicos tienen que ver con el contexto o el medio en que se realiza la comunicación. ¿Sí? Si yo estoy en un tercer piso y la otra persona está en el primer piso, si yo estoy en el otro lado del cuarto y se escucha mucho ruido, entonces pues realmente esa parte física es muy importante. Lo fisiológico, es decir, qué tipo de dificultades puede tener la persona para entender un mensaje. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar si tiene el sentido de la audición pues, bien regular o mal. Pero esa parte fisiológica es muy importante para poder entender cómo estamos manejando la comunicación. Si es una persona que se comunica con señas, entonces eso también lo debemos de tener
claro. Y por último, lo que yo les mencionaba también, los estados emocionales, pero también los prejuicios. Una persona que tiene prejuicios ante ciertas circunstancias puede no permitir que fluya la comunicación. Una persona que tenga intenciones así como malévolas o de fraude puede también dañar los procesos de comunicación. Una persona que tenga una predisposición negativa a solucionar un problema también va a dañar los procesos de comunicación. Entonces, fíjense que la comunicación es supremamente importante para que nosotros podamos alcanzar ciertos ideales, ciertos objetivos. O sea, si queremos nosotros alcanzar unas metas organizacionales, la comunicación nos debe acompañar permanentemente. Muchachos, terminamos por hoy, claro. Nos veremos mañana. Vamos a trabajar algo adicional al tema de comunicación a manera de ejercicio. Entonces, mañana nos vemos, ¿ok? Gracias, profe. Profe, buenas noches, gracias. Bueno, Gracias, Buenas profe. noches, Buenas profe. noches. hasta luego, que estés bien. Hasta luego, Bueno, Lice. hasta luego. Chao, que estés bien. Hasta luego.